Esas mesas de la tarde por una restitución. Primero, habrá dos etapas. Una restitución de lo que pasó en ambas mesas redondas y en segundo, una mirada, unas observaciones de parte del comité de expertos del proyecto CIDESAL. CIDESAL tiene unos expertos que lo miran desde afuera para comentar sobre sus logros, sus actividades, y hay 3 de aquellos que están presentes y que siguieron entonces todas las discusiones de esos 2 días. Son Gabriela Tejada, de la Universidad Federal de Lausanne, Dana Diminescu, que es profesora de Telecom Paritech, y Fernando Lozano, de la UNAM en México, en Ciudad de México. Entonces ellos 3 nos van a dar su opinión, sus comentarios sobre el proyecto y sus perspectivas. Pero primero escuché que había mucho debate, mucha discusión en las mesas redondas de esta tarde. Entonces escuchamos en un primer tiempo la restitución de esas mesas, empezando por la que se tuvo aquí con Susana Sazón, que va a decirnos cuáles son los puntos que se pueden destacar de esos intercambios que tuvimos durante hora y media. Susana, tienes la palabra, por favor. Bueno, si hacemos una revisión de todos los diálogos, debates y discusiones que tuvimos hoy en esta sala, yo comenzaría por señalar que hubo, y no es el orden de las ideas, sino el orden, digamos, un orden jerárquico desde la teoría hacia las aplicaciones y las políticas, que trata, por el cual hemos visto cómo se concibe la diáspora, cuáles son las relaciones de las diásporas y el Estado, algunos casos de estudio como puntos centrales. Quiero señalar que Jean-Baptiste nos invitó como consigna el compartir las experiencias, dudas, críticas y cómo podemos revisar nuestros propios desarrollos, nuestros propios pensamientos y reflexiones a partir de la actividad de estos 2 días. Y antes de que se iniciase el debate, Genevieve señaló cuáles fueron los contenidos de cada uno de los días y destacó al final que nos interesáramos como disparador sobre qué está pasando con las diásporas en términos de éxitos en distintos países o de dificultades. Voy a empezar entonces a señalar qué ideas circularon en torno a la noción de diáspora. Como se dijo también a lo largo de estos 2 días, la diáspora no es una, sino son muchas y hay que hablar en plural. También se volvió sobre el tema de la complejidad y una expresión que quiero rescatar, que se habló de la dinámica, de la complejidad de las relaciones, o sea, como que es una interacción in extremo. Se destacó en la charla también el enfoque interactivo, y dentro de la conceptualización también se habló de que hay que tener una idea de temporalidad al considerar las diásporas. Hay que pensar no solamente en su evolución, la de cada una, sino también en verlas hacia largo plazo y pensar en sus potencialidades. Se señaló también que se podrían diagnosticar ciclos en cada diáspora a la hora de hacer estudios. Y además, en su relación con el desarrollo, se señaló
o se pensó, se invitó a la reflexión sobre qué idea de desarrollo se tiene, no en el desarrollo netamente económico, sino también el desarrollo y el sentido que se genera con esta sociedad de la información en torno a la conexión. Y esto, bueno, se habló de algo que también se comentó en las reuniones, de un cambio de paradigma, de una nueva faceta en la historia de la sociedad humana. Y en esta de relación con el concepto de desarrollo que atañe a la calidad de vida, que no hay que olvidar que la diáspora es una expresión de las desigualdades. Creo que, bueno, se reforzaron algunas ideas, por ejemplo, en el caso de las desigualdades que se señalaron en esta mañana. Después, el segundo punto que quiero resaltar es, de acuerdo a lo que se dijo, es analizar el papel del Estado. El Estado vive de espaldas a las diásporas, el Estado es facilitador de las diásporas. Bueno, la tendencia parecía indicar que sobre todo en los países de origen se vive de espalda a las diásporas, de acuerdo a los casos que se trataron aquí, y como una expresión de deseos, siendo totalmente instaurado, es que el Estado se tiene que convertir en un facilitador de las diásporas. Se indicó también que hoy en la situación de las diásporas, las familias pueden actuar como un mediador alternativo y pueden ser los que gestionan el proceso migratorio, y no es poco a la hora de estudiar estos fenómenos, ¿no? También en la discusión se advirtió que la mirada se podía poner en los países de origen, la mirada se podía poner en los países de destino, y también se puede pensar, como señalan algunos ya los documentos de agencias internacionales, en las responsabilidades compartidas, o sea, los países de origen y de destino. También se habló de la idea de planificar una diáspora. Esto generó opiniones encontradas, y no hubo obviamente una posición final o más definitiva, quedó como una gran cuestión, porque ¿qué es planificar? La migración, planificar la capacitación de los migrantes y pensar si van a emigrar, con qué capacidades, pero bueno, se planteó que cómo planificar la demanda y la oferta de recursos humanos, y aquí se hizo relación con el papel de la educación superior en cada país y sobre todo en los países de origen, y a quienes formamos. Quiero señalar que bueno, la mesa la compartimos con Lucas Luchiro, que bueno, fue el que planteó este tema, y que es cierto, bueno, que se dieron ejemplos sobre situaciones en donde se generan recursos que después no son absorbidos por el mercado. Bueno, creo que más o menos, y también con respecto a esta relación entre el papel del Estado, la migración, las diásporas y la educación superior, es como que se fue haciendo un encadenamiento. Un tema que surgió y que, bueno, se ha planteado, por ejemplo, dentro del Mercosur, es la homologación de los títulos. Creo que, si yo no, dentro de todo lo que participé, en ese punto mucho no se habló, y también es una forma de pensar cómo es la inserción, ¿no?, de estos recursos en los países, ¿no? Voy a pasar a señalar algunos casos de estudio, pero antes también, dentro de de las acciones que se están llevando adelante, compartimos la mesa con Giovanna, que no sé dónde está ahora, pero que ella, como representante de la OECD, ¿sí? Señaló que hay un estudio que se ha estado llevando a cabo para relacionar las diásporas y su impacto en las políticas públicas sectoriales. Y hizo referencia a varios países de África y Asia que pidieron estos estudios. Puedo mencionarles algunos. El caso de Haití, Costa de Marfil, Jordania, Filipinas, Tailandia, no son todos, pero pueden consultar a ella. Bueno, y en el debate se planteó que son países con perfiles muy heterogéneos, y
Estos estudios que se llevaron a cabo fueron pedidos por los países de origen para plantear cómo relacionar la migración y el desarrollo. Estos estudios buscaban la incorporación de los migrantes y que las políticas públicas contemplaran la migración dentro de sus contenidos, donde, de acuerdo a lo que se dijo, parecen no estar incluidas en las políticas públicas esta componente. Creo que es algo bastante fuerte que están pasando, que debe pasar a todos los países que están involucrados en la inmigración o la inmigración. Y hubo alguna relación luego en los casos de estudio que se desarrollaron. Se trataron, así con mayor énfasis, las situaciones de varios países, en particular el caso de Jamaica, donde hay un alto número de expatriados, donde la intervención, la presencia de Estado apunta a ver cómo se producen las remesas y cuál es la intensidad de esos flujos, el papel de las asociaciones que están en la diáspora y la relación con el gobierno, y bueno, parecería que es un buen caso para que Cidesal se proyectara en la situación de Jamaica, que parece tener una situación de diáspora bastante compleja. Luego hablamos sobre el caso de Bolivia. Esto tenía que ver con respecto a qué tipo de políticas tiene el Estado boliviano frente a la migración y a la diáspora. En el caso, Alfonso fue el que nos informó que no existe ningún tipo de política, que prontamente va a haber una ley de migraciones por primera vez, pero hasta ahora todo lo que pudo haberse dado se hizo a partir del Ejecutivo, y que las acciones en torno a la emigración por parte del Estado han sido muy veladas o poco visibles o no explícitas. Luego se habló del caso de Irlanda y en relación a Escocia. Creo que es una situación, bueno, como se dijo y planteó Kingsley, muy compleja. El caso de Irlanda, que si no anoté mal, son 5 millones que viven en la isla y 17 millones que viven fuera de la isla. Y creo que bueno, se puede reforzar la idea y traer a esta mesa lo que ha hecho Irlanda en pos de aquellos que están fuera, que están en diáspora y que implementaron diferentes programas por 100 millones de euros para ayudar a irlandeses que están en el mundo. La otra situación es la de la India, que se planteó, donde recién en el 2002 tomaron conciencia de lo que es la diáspora y el gobierno trató de indagar cuál era la causa de ella, y estaba muy ligado con la situación de corrupción, y esto fue parte de la gran movilización a la diáspora. También hubo una referencia al caso de España, que puede también replicarse en otros países, de migrantes calificados que se insertan en segmentos poco calificados. Bueno, como balance, creo que los puntos, entonces, reitero, fueron repensar el concepto de diáspora y ver el desarrollo ligado a la tecnología, la relación del papel del Estado y los casos de estudio, creo, y el rol de algunas agencias internacionales. Sobre esos temas estuvimos hablando. Bueno. No. Muchísimas gracias, Susana, por este primer grupo. ¿Alguien del grupo quiere agregar algo corto? O Geneviève, como presidente de esta sesión. Presidente es una palabra tal vez un poco exagerada. Chairwoman. Tal vez añadir la cuestión de la que se habló al final, pero de la conexión, de la relación entre conexión y desarrollo. O sea, tuvimos esta discusión de qué estamos hablando cuando hablamos de desarrollo y de qué estamos hablando cuando se habla de conexión. Y entonces al final tuvimos, pero ya se cortó después el debate,
digamos, conexión y redes, ¿no? O sea que Dana evocó esta dimensión de la red, que siempre hubo redes. Entonces, ¿cuál sería el desafío en este momento para tener una visión tal vez más renovada del papel de las redes en relación con las tecnologías? Entonces eso surgió también mucho en las diferentes presentaciones, experiencias, instrumentos, y tal vez eso nos lleva a un debate que va más allá de eso, de las fronteras y de la concepción de Estado-Nación, ¿no? que en realidad hay un cambio. Susana habló de cambio de paradigma. El tema de desarrollo, por supuesto, el papel del Estado nos permite pensar también un sistema de nudos. Eso sería el desafío que tenemos que tal vez pensar nuevamente. Bueno, solo esto quería agregar. Muchas gracias, Geneviève. Si no hay más comentarios de este primer grupo, pasamos al segundo. O sea, Kristen Navarro, si quiere darnos la sustancia de esos. Sí, está bien. Sí, el micrófono sí. La sustancia y la atmósfera también. Queremos una restitución completa. Paso para allá. No preparé nada formal, pero tengo las notas. Bien. Bueno, tuvimos muchos comentarios, mucho debate. Lo que pasó es que nos quedó corto el tiempo, entonces no podemos continuar, pero bueno. Quiero presentar 5 puntos que me parecieron los más relevantes sobre la discusión que tuvimos allá en la sala de al lado. Para empezar, conté el número de personas, 32 personas en la mesa, de 2 países, una variedad del Estado, de académicos, profesionales, etc. Bueno, primero partimos de la base que habría que hablar sobre qué estamos hablando sobre migración calificada. Tenemos que hablar de una definición. Entonces se habló se planteó diferentes formas que lo trabajan en diferentes países, y se habló de hablar sobre calificaciones, se habló sobre profesionales, técnicos, y considerando que siempre es muy complejo y calificar, ¿no?, a la diáspora, una migración calificada, porque es un grupo muy heterogéneo, están en diferentes países y entonces es muy difícil clasificar, pero bueno, se habló de eso, de hablar de profesionales y técnicos. Eso como el primer punto de partida. Se habló también si se puede hablar de una diáspora, porque una diáspora tiene también una connotación de nacionalismo. Entonces, se puede hablar de una diáspora nacionalista, o hay que ampliar el universo, o hay que acotar el universo. Entonces se debatió también sobre ese tema. Luego pasamos a los vínculos, o tratar de vincular el tema de la migración calificada con temas más generales. Por ejemplo, migración calificada y desarrollo. ¿Qué significa eso? Entonces, más que nada se plantearon interrogantes, ¿no? Se puede hablar de desarrollo de qué forma, qué tipo de desarrollo de país estamos hablando. Después, como cuarto punto, se habló también de la migración calificada y vincularlo al tema del sector productivo. Entonces se planteó un poco como crítica. Estamos hablando de un sector productivo que se entiende como el sector privado de un país, entonces estamos desarrollando solo a empresarios, a un sector, o hay que pensar de otra forma el sector productivo de forma más capaz universal. Entonces se planteó como un ejemplo en el caso de Uruguay, que existen los consejos sectoriales, que se trabaja en el sector productivo acompañado los empresarios, los académicos y el sector público de forma unida, y los trabajadores para desarrollar el sector público de forma más unificada. Luego también se habló de la migración calificada y el aporte que podría dar a la innovación. Y como quinto punto, que este es como el más abierto, se habló también del rol del Estado o de políticas públicas y la migración calificada. Me parece que hubo un consenso que es importante, la creación de políticas públicas. Se habló con énfasis y mucho debate sobre el tema de políticas de retorno,
desde lo personal hasta cada uno desde su lugar, en el Estado, en lo académico o en el sector privado. Y como sabemos, ¿no?, que hay tres principales políticas, ¿no?, en el tema de migración calificada, una siendo el de retorno, otra de vinculación. En el tema de vinculación se presentaron un debate sobre el tema de la tecnología y las redes y cómo eso puede apoyar a la vinculación de los migrantes calificados. También a través de ahí, de esa discusión, se volvió a la discusión sobre si las redes pueden aportar a desarrollar o apoyar el desarrollo de los países de origen. Y en torno de políticas públicas también fuimos como un grupo un poco revolucionario, porque dijimos que había que estudiar las razones expulsorias, ¿no? Y ahí se dieron como comentarios sobre hay que estudiar los cambios estructurales y hacer cambios estructurales, ¿no?, desde dentro de los países, para de esa forma no solo ser considerados países expulsores, sino también poder captar a sus propias personas y personas de otros países. Aquí se dio el caso muy interesante de Ecuador, que hablaron los compañeros de Ecuador sobre el caso que se están dando una reforma del sistema educativo y tienen políticas puntuales para apoyar esta reforma en el país, con políticas con becas para estudiar en el exterior, para atraer a extranjeros, para apoyar de forma inmediata a esta reforma, y también políticas de retorno a los que están saliendo a estudiar. Entonces eso fue como un ejemplo que se puede usar para la región o para algunos países. Y como último, en el tema de políticas públicas, también nos volvimos bastante latinoamericanistas y regionalistas, porque terminamos de que hay que pensar en las políticas públicas de forma propia y no ser espejo de políticas que se dan en el norte. También hubo un debate sobre qué son las políticas en el norte y un poco desmenuzar eso, si en realidad los países del norte todos están bien o hay países en crisis que también están reflexionando sobre el aporte de la migración calificada o el éxodo de sus propios migrantes. Y se habló de pensar en políticas propias, ser valientes y también pensar en la circulación regional. También volvemos al caso de Ecuador, que se habló también de forma puntual, que se está pensando en hacer, o no sé si existe, un Erasmus sur a sur. Entonces pensar en la circulación regional de talentos y no solo pensar norte a sur. Me parece que abarqué todo, pero me pueden decir en mi mesa o mi grupo si me faltó algo, pero pienso que esos fueron como los temas más generales que se hablaron ahí. Siguiendo la invitación. Fernando. No, me quedo callado por una vez. Sí, parece que Fernando moderó más o menos la mesa. Me dijeron que había sido tan animada la discusión que, en fin, hubieran podido seguir charlando por días. Pero es bueno terminar, porque siempre es mejor terminar con una frustración. Es muy pedagógico, dicen, para que se quede el interés y que se vuelva a reunir, y esperamos reunirnos de nuevo. Gracias por esas contribuciones de todos. Como lo anuncié, voy a llamar a los 3 expertos observadores exteriores de CIDESAN para que den su opinión. Fernando Lozano, te invito, si no te molesta, a venir aquí para facilitar la grabación. Pues entonces, honor a las damas. Empezamos con honor a la Dana, en realidad. Va a empezar Dana Dinescu de París. It was better for me to conclude, because I want to congratulate for the research results and for this meeting, the organizer, the coordinator, and participants. I find it was a
very rich project because we have everything as results. We have statistical data, we have social innovation like Redes. We have also new kind of studying knowledge diaspora with digital methods. And my question was, what can be the next fieldwork for CIDESAL 2? Not what you have. I find you have a very rich results. Really, I congratulate everybody. You have a lot. You bring a lot of data, and it was very enriching for me this meeting. Sorry for my bad English. I prefer to speak French, but you don't understand. Can I speak French? By the way, yes. Who don't understand French? There are people. You don't understand. Or I will speak in my language. English is excellent. My English is not excellent, but of course I identify two visions. One is more centered on the uprooted, yes, and the action is repatriate and reinstallation of people who cut the links and go away. And the second is, of course, the connected migrant, which is equipped and who, even if he don't answer to his phone, he is connected because he is joinable also by, and not only by the mobile phone, but he's in a connected presence, what I call. It seems that it's the actor of different form of presence, and I think that the new policy on development must make with this new form of presence, which maybe are not related necessarily to a physical presence, but it can be another. You have presence on the web. People from distance can react on the national websites. People can make Skype, can open a Windows all the time with their family. There are different kinds to be present today. And I think that also the new circulation of knowledge must make with. And I think that the conception of a new policy on knowledge diaspora must take in consideration that we have another figure of migrants today. And that it's not only necessary, it's of course good if people come back, but it's very good that we can set up circulation and produce events and capture attention and produce this invisible infrastructure where we navigate today, because not only migrants are connected, everybody are connected today. On est les hommes connectés aujourd'hui. And the new, on dit pas state technologies, technology data, establishment technology, government must in fact today create this digital environment, yes, this invisible infrastructure where people can navigate today. And it's, of course, another vision of a a construction of a national state today. I congratulate the team from Paris for the new methodology on Biblio. I was very impressed in the performance. I know many logistics who work on bibliometry. Yours is really a grand succès. I congratulate everybody for the results, and I give you I wish you a lot of success for CIDESAL 2. Okay. Thank you very much, Dana. Dana speaks French, English, Romanian. She understands Spanish and German. So yes, I speak better German than I speak English better. I'm sorry for my bad English. okay, so maybe we can keep on with Gabriela.
Jean-Baptiste. Primero que nada, gracias por la invitación y ha sido un placer estar en Buenos Aires, que es una ciudad fantástica por lo poco que he podido ver, y el intercambio a nivel, sobre todo con gente latinoamericana, pero bueno, también viniendo de otros países, me ha parecido muy valioso, muy rico, y ha sido un logro muy importante del proyecto Cidesal en sí, este poder de convocatoria estos días, y sé que se han reunido durante los 4 años del proyecto, y esto me parece también otra cosa importante, que Jean-Baptiste, el proyecto, si tengo bien entendido, duró 3 años, pero Jean-Baptiste siempre menciona 4 años, y es el año de la preparación. Al final serán 4 años y medio por la etapa también de valorización. Y esto es una cosa muy importante, que ha mantenido unido a este equipo de gente. Unos se han ido, otros permanecen, pero se han establecido unos lazos de colaboración, se ha invertido en esta colaboración, y bueno, ha sido también un logro muy importante. Entonces, gracias por eso. Y ahora voy a dar mi visión un poco distante, como me lo pidió Jean-Baptiste. Y me gustaría empezar primero por generalidades de lo que yo vi que se logró con el proyecto, para después pasar a unos puntos muy concretos en relación a las perspectivas también que yo veo a nivel conceptual como a nivel ya más pragmático y quizá operativo. Y la primera parte, bueno, me parece que por lo que vimos aquí estos días y lo que logró Cidesal en estos años, ha sido un proyecto bastante completo, también muy coherente, menos modesto de lo que los miembros del equipo dicen. A mí me parece que se ha logrado mucho en este proyecto, y hay una línea continua que se complementa, empezando por el ejercicio que se hizo como observatorio de las migraciones. Después se pasó a la identificación de la diáspora, un trabajo enorme que se hizo ahí, para pasar después al tema de la atracción y la vinculación. Y en esto está el ejercicio de la creación de incubadoras, que también ha sido una cosa muy importante. Me pareció también un valor agregado del proyecto que ha tenido 3 países, estudios de caso, 3 países que, si bien, bueno, son muy distintos, pero han podido complementarse de alguna manera, el poder aprovechar el tratar estos 3 casos de estudio distintos, y se incrementa con esto también la posibilidad de cooperación regional, no solamente a nivel de migración y desarrollo, pero también de la cooperación científica. Y la otra cosa es, a nivel también de estos 3 estudios de caso, obviamente no se trata de hacer unas réplicas, como bien lo dijo Lucio esta mañana o ayer, sino de establecer sinergias, y tener de varios estudios de caso creo que es una cosa muy importante y positiva. Está también el elemento del 1 por 1, que sin ser una experta me parece que por lo que se habló es una cosa muy innovadora, y es un instrumento también de observación que ha permitido identificar, vincular, y sobre todo este vínculo que se entiende como promover un beneficio para el país de origen. Ahí viene la parte de desarrollo del proyecto, de la parte del concepto de desarrollo. Tenemos las 2 partes, diáspora y desarrollo. Y otra cosa, la posibilidad también de vincular a diversos actores, concretamente la preocupación de integrar a decidores de políticas públicas, como se hizo aquí, y como pues supongo que se hará también un llamado con las distintas publicaciones que se están preparando. Ahora, sobre la parte de la conceptualización, el concepto de desarrollo, siento que al menos estos 2 días se trató poco. Y entendí por las discusiones y por lo que se presentó que el concepto de desarrollo se considera como un concepto de cooperación, o sea, es a través de esta cooperación y a través de la conexión y el establecimiento de redes que se van a superar estas asimetrías. Ese es un concepto que usa el proyecto Cidesal y me gusta. No es desigualdad, marginalización, periferia, centro, sino que son asimetrías. Y es a través de esta cooperación que ustedes entienden, bueno, que se van a superar las asimetrías. Esa es la conceptualización, ese es, como yo entendí, el concepto de desarrollo dentro del proyecto, pero que se trató poco en la discusión. Y se habló poco también de los límites a esta transferencia de conocimiento, la transferencia de capacidades, o lo que se consideró también como un capital social, tanto desde fuera, por medio de iniciativas diaspóricas, como por medio del retorno. Y también se habló poco de los límites.
se mencionó, pero no a gran detalle. Quizá esta sería una cosa que se invitaría un poco a que Cidesal reflexionara un poco sobre los límites hacia la transferencia, esta transferencia de conocimiento, sea a través de vías diaspóricas o a través del retorno. Se habló alguna vez en algún ejemplo sobre todo de la red Chile Global, de la resistencia local, hay resistencia a nivel social, pero también hay unas resistencias más por motivos estructurales que no permiten que se dé esta transferencia de conocimiento, y quizá esto habría que reflexionarlo también un poco más. En el caso, por ejemplo, de la red Caldas, que también la conozco porque hice un estudio sobre ella, la comunidad científica colombiana en el extranjero reclamaba mucho que una de las razones por las que fracasó la red Caldas es que en aquel momento el Estado y la situación estructural no pudo acoger todas las iniciativas que vinieron desde fuera. Y entonces, bueno, hay varios límites ahí para esa transferencia de conocimiento y de tecnología que habría que reflexionar un poco más. Ahora llego a los... tengo 4 puntos de reflexión en relación a las perspectivas del proyecto. La primera es otra vez en relación al impacto al desarrollo. Y me parecería que se discutió, y quizá habría que subrayarlo un poco más, la necesidad de una política de formación de los recursos humanos. Debe vincularse esto a la discusión, una política de formación de recursos humanos que no sea simétrica, y otros tipos de políticas relacionadas que no sean asimétricas. ¿Cómo poder fomentar el desarrollo, sobre todo para miembros de comunidades que son más marginalizadas a nivel social o quizá menos privilegiadas? Y vimos, por ejemplo, bueno, hay algunos estudios empíricos que demuestran que la gente, los migrantes calificados que en algún momento estuvieron más marginalizados en sus contextos sociales, tienen un apego, una incidencia de apego al desarrollo de su país de origen mucho más alto. Entonces, ¿cómo poder aprovechar esto? La transferencia de conocimiento y experiencias quizá de una sola persona viniendo de un grupo marginalizado o que ha tenido algún elemento de precariedad en su entorno social, quizá puede tener un impacto mucho más alto que a lo mejor 10 personas argentinos calificados que vuelven a la Universidad de Buenos Aires, siendo que la Universidad de Buenos Aires, por lo que me informé, es una universidad donde la gente más de clase media está estudiando. Entonces, al final a lo que voy es que el regreso o las iniciativas diaspóricas de estos migrantes calificados que ya son de grupos privilegiados van a terminar privilegiando a los mismos sectores y a las mismas instituciones. Mientras que hay otras instituciones que continúan rezagadas. Entonces, aquí lo que yo propongo es que se discuta y quizás se reflexione dentro del proyecto mismo, ya se hizo estos días y al menos en la mesa de discusión en la que yo estuve, sobre políticas científicas y de educación superior, también becas, por ejemplo, que fomenten que se rompan estas asimetrías, que fortalezcan o respaldan el impacto potencial de las minorías o grupos menos privilegiados, que encima pueden fomentar el desarrollo regional, siendo que a lo mejor no volverían o el impacto que tienen no lo hacen hacia las grandes metrópolis. El segundo punto, que es bastante más corto que el primero, es una promoción de retomar la conceptualización, que es importante para la agenda, y esto se habló aquí de, reconceptualizar y tener bien claro la definición de migrante altamente calificado, la definición de diáspora, que es muy útil para este estudio y reflexión, y la necesidad de seguir contribuyendo con datos más precisos sobre la movilidad, que el proyecto Cidesal ya lo hizo, y bueno, cómo poder seguir fomentando eso. El tercer punto sería un punto que me hizo que sí eché en falta cuando se hablaron de los distintos mecanismos que facilitan la cooperación entre la diáspora y los científicos locales. Es el elemento de cooperación científica por medio de programas y proyectos de investigación científica entre los dos, o sea, el norte y el sur, pero que en el norte están participando miembros de la diáspora. Se habló, por ejemplo, de las becas, como los instrumentos y los mecanismos, las becas que se usan como puente con circulación de personas, pero estos proyectos de colaboración científica bilateral también pueden verse como puentes de transferencia de conocimiento, y además es un mecanismo bastante poderoso de cooperación, de transferencia de conocimiento, pero también de transferencia de tecnología, si estamos hablando de la aplicación, por ejemplo,
de algunas tecnologías muy concretas. Entonces me pregunto aquí cómo se podría hacer para potenciar este tipo de cooperación a través de las incubadoras y otros mecanismos desarrollados por CIDESAL. Finalmente, en relación a las perspectivas, tengo una preocupación que yo ya la mencioné ayer, y mi preocupación es cómo van a continuar estas plataformas, de dónde saldrán los apoyos para asegurar su continuación. Sería una pena que no continuaran, y hay gente dentro del equipo que son expertos porque fueron las primeras personas, y otras personas, una chica que estuvo también en la discusión de al lado, fueron pioneros en estudiar estas redes de la diáspora científica. Ustedes han creado ahora cosas nuevas y sería una pena que se quedaran ahí sin apoyo y sin continuación. Entonces, ya como último, reconocer los logros de CIDESAL. Establecieron unos vínculos de manera organizada y sistematizada. Eso ha sido un logro fantástico, y bueno, felicito a todos otra vez. Gracias. Muchas gracias. Directamente. Bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad, ¿no?, de opinar desde fuera, no tanto como experto, sino más bien ver la contribución que ha hecho el proyecto CIDESAL a los estudios sobre migración y movilidad calificada. Algo que a mí me llamó la atención desde muy al principio es que el equipo fue integrado de una perspectiva multidisciplinaria, y eso no es nada sencillo. O sea, teníamos gente que manejaba sistemas de información muy sofisticados, investigadores especializados en la perspectiva demográfica, sociodemográfica, politólogos, gente más vinculada, ¿no?, integrantes más vinculados a lo que es la acción práctica, y eso no es sencillo. O sea, eso es todo un reto, y generar a partir de ese equipo multidisciplinario productos específicos es realmente una contribución muy, muy importante, porque, digamos, en la generación de nuevo conocimiento, sí, efectivamente hemos generado conocimiento muy disciplinario, muy parcializado, ¿no? Y creo que el proyecto CIDESAL abre esa perspectiva, al menos de la perspectiva metodológica. La otra cuestión que me parece central es este diálogo sistemático, no solo con integrantes de los gobiernos que toman decisiones, sino también con actores vinculados. O sea, la voz de los actores está presente en el proyecto CIDESAL. Y eso también es muy importante, porque esa multiplicidad de participación de actores es algo que tenemos que recoger como experiencia de este proyecto para incorporar hacia otro tipo de proyectos, y sobre todo para ver la manera también de darle continuidad al propio proyecto de CIDESAL. Lo otro es de que CIDESAL nos deja ya un legado, ¿sí?, que es la plataforma, ¿sí?, que hay que buscar la manera de mantenerla. Es una herramienta, es un instrumento ya operativo, en donde ya mucha gente está participando, y también están toda la cantidad de documentos que se han generado en las distintas discusiones y todas las reuniones del equipo. Ya hay unos proyectos publicados, ya hay algunos en perspectiva, pero bueno, todos están disponibles en la página, así que es un proyecto sumamente productivo, y por lo tanto la razón fue que recibió un apoyo fuerte en este caso de diversas instituciones financiadoras. El proyecto CIDESAL también nos da cuenta de la importancia de ver las diásporas nacionales, aún a pesar, como mencionaba Gabriela, de la manera en que necesitamos ir repensando el concepto de diáspora. Si bien es un recurso importante, y el reconocimiento de que digamos, esa comunidad, ¿no?, de personas que están en el exterior se puedan vincular entre sí y con su comunidad del país de origen,
definitivamente en los estudios y en la práctica de las propias organizaciones, no solo de migrantes calificados, se ha visto con esta limitación y digamos, limitación nacional como una traba a pensar que los vínculos también pueden ser de gente de distintas nacionalidades y no necesariamente digamos, con su país de origen. En la mesa anterior se hablaba de la patria grande latinoamericana, pero también no necesariamente tenemos que pensarnos únicamente como latinoamericanos o caribeños, sobre todo porque la lógica del mercado de alta calificación es una lógica totalmente global, ¿no? Y yo creo que esa es una de las perspectivas y uno de los retos hacia donde debiera pensarse la continuidad del proyecto CIDESAL, ¿no? Y sí, definitivamente pensar en cómo ir rebasando estas perspectivas nacionales sin que dejen de ser importantes, ¿no? Es una primera reflexión sobre digamos, la metodología y la importancia del proyecto CIDESAL. Una segunda reflexión tiene que ver con la importancia de los contextos, ¿sí? Es fundamental en los estudios sobre migración de recursos humanos de alta calificación identificar universos específicos, ¿sí? ¿Y a qué nos estamos refiriendo con esto? A saber si estamos hablando de población con estudios universitarios, población con diploma, población con maestrías o doctorados o gerenciales, es decir, porque si no el diálogo se obstruye y el tipo digamos de discusiones también tienden a dispersarse, ¿no? Y sobre todo entender que hay, digamos, el surgimiento de nuevos sectores o actores como en distintas investigaciones se ha dado cuenta, y en particular en el tema de la migración calificada es el aspecto de género y el aspecto y el crecimiento de la participación de las mujeres, tanto en lo que es su dinámica propia hacia el país de destino, como también en dinámicas de retorno. También otro aspecto importante, y estoy hablando más en la perspectiva de la agenda futura de CIDESAL, es la importancia de los momentos históricos y de los nuevos escenarios que, digamos, a partir de los periodos que se establezcan en los análisis, entender, digamos, los efectos de carácter estructural y los que tienen que ver con carácter coyuntural. ¿Por qué? Porque si no entendemos esto, y si las políticas públicas las reflexionamos únicamente en contextos, digamos, de relativa bonanza económica o de relativa paz, no entenderíamos que hay procesos de movilidad forzada y procesos de movilidad voluntaria. No entenderíamos que hay situaciones de retorno forzado o de retorno voluntario, ¿sí? Y como tal, en el contexto muy particular de la migración de alta calificación, es fundamental entender este contexto de coyuntural o estructura. Hay una contribución muy importante del proyecto y que también es una pista que tenemos que seguir trabajando y que, por supuesto, ¿no?, en la perspectiva del futuro de CIDESAL es importante, es que entender que el proceso de la movilidad de recursos humanos de alta calificación no es un asunto exclusivo del país de origen. Si bien aquí se ha dado énfasis, digamos, a los digamos, estados nacionales o los estados de origen, la diáspora colombiana, la diáspora uruguaya, argentina, desde la perspectiva del país de origen, el propio proyecto aporta, sobre todo, bueno, un ejemplo fue precisamente la presentación del trabajo de Caroline, de que la movilidad de recursos humanos es esencialmente un asunto que debe ser discutido tanto por los países de origen como los de destino. Y es decir, no es una agenda exclusiva de los países de origen. Y ahí es realmente una
un gran reto y un gran desafío del proyecto para incorporarse en las discusiones y en la agenda global sobre migración, desarrollo y sobre todo en los debates con los países receptores de esta mano de obra, ¿no? Y algo que me parece central, e insisto, ¿sí?, es de que en esta perspectiva de movilidad de recursos humanos, los actores son fundamentales. ¿Sí? No es solo el país de origen, el país de destino, o el estado de origen o el estado de destino, sino esencialmente la voz de los actores, ¿no? En este caso de las propias organizaciones y sus propios líderes, ¿no? Y un último aspecto que yo quisiera plantear y dejar aquí como reflexión es que finalmente hablamos de movilidad de recursos humanos, hablamos de la movilidad de los trabajadores latinoamericanos altamente calificados, pero resulta que su inserción laboral en los mercados de destino no es la más favorable, ¿no? En la mesa anterior se hablaba, por ejemplo, de la enorme migración europea hacia los Estados Unidos, y cuando uno compara los niveles de inserción laboral, de ingresos, salarios de esos europeos, son muy similares a la población norteamericana, a la población nativa, así llamada. Pero curiosamente, cuando vemos las características, ¿no?, de la inserción laboral de los trabajadores latinoamericanos y en particular de los mexicanos, están hasta el piso, ¿no? ¿Qué pasa allí, ¿no? ¿Por qué en particular no somos competitivos? No tenemos la suficiente capacidad para, o es, digamos, el síndrome latinoamericano que nos está golpeando. Entonces, ahí sí yo creo que todo esto está vinculado a ver esto desde una dimensión compleja, ¿no?, que es precisamente las políticas de formación de recursos humanos en los países de origen de esos migrantes, ¿no? Y ahí está precisamente la discusión central de lo que es el desarrollo, ¿sí? Porque no estamos pensando en una movilidad en donde la gente tenga que salir por necesidad, ¿sí?, sino que tenga precisamente la opción de desplazarse, ¿no?, e incorporarse a un mercado que es global, un mercado que es donde la gente ya no consigue necesariamente trabajo por redes, relaciones, contactos, sino por internet. Entonces, sí es muy importante pensar que esas políticas de formación de recursos humanos deben tomar en cuenta, ¿no?, esta nueva forma en cómo operan los mercados laborales muy particulares de esta mano de obra de alta calificación. Termino pues felicitando a todo el equipo, agradeciendo en particular todo el trabajo de coordinación de Jean-Baptiste, que ya es una referencia a nivel global en este tipo en este terreno, en estos estudios, y bueno, deseando el mayor de los éxitos en la siguiente etapa del proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Gabriela y Dana. Cuando hace 4 años la Comisión Europea nos pidió de incluir unas cláusulas, unas disposiciones de evaluación en el proyecto CIDESAL, en lugar de buscar algo que dijera como que habíamos bien o mal trabajado, intenté buscar una fórmula que permitiera que haya una opinión que se expresara y que fuera crítica, distante y que pueda dar perspectivas sobre el trabajo hecho. Entonces, una mirada exterior, pero al mismo tiempo calificada con personas que podían con legitimidad hacer comentarios como estos de ahora. Entonces, muchas gracias de verdad por apreciar el proyecto, pero también levantar unos puntos de perspectiva de dudas en cuanto a su futuro, a su legado, a su patria, a su herencia, dejada por atrás cuando terminaremos de verdad, y también de perspectiva sobre lo que es el desarrollo y qué es lo que, en fin, manejamos cuando buscamos a esa reconexión que restablezca una cierta simetría o que rompa con la asimetría
global que intentamos como superar. Entonces, aquí yo quería brevemente decirles que el objetivo de ese encuentro era básicamente de compartir resultados, obviamente los nuestros, por un trabajo hecho por larga duración, pero también abrir brevemente y sin pretender haberle dado todo lo que merecen los otros proyectos, seguramente mucho más tiempo que lo que les dejamos esta mañana, pero poder empezar esa integración de experiencias convergentes y a través de ese intercambio. Entonces esperamos haber sucedido en ese objetivo de intento de integración. Lo que veo hoy, después de la mesa redonda, y las dos mesas redondas, es que no es fácil hacer una transferencia de la diáspora hacia el país de origen o de otro, pero que no es fácil tampoco hacer la transferencia de la experiencia de CIDESAL con otros países. Y cuando levantamos en nuestra mesa redonda el caso de Jamaica o de Bolivia, y que vimos esa dificultad de formular políticas, aunque el problema en Jamaica es tremendo, la tasa de expatriación altamente calificada es altísima, y sin embargo una dificultad a formular una política instrumentada en cuanto a la resolución de ese problema, que es esa tasa tan alta. Entonces, no es fácil y, por supuesto, queda el reto de lograr esa traducción en contextos diferentes, y esperamos que haya ayudado la discusión un poquito a avanzar, aun si estamos sembrando y no sabemos dónde el viento se llevará los espores que van a sembrar y a generar como desarrollos en otras partes. Si ustedes fueron convencidos, y aquí hago como una propaganda o un ensayo de publicidad, pues si les interesó el proyecto, que por lo menos no se detienen de mencionarlo, o por lo menos de promocionarlo afuera, pensando más en los contenidos que en el mismo proyecto. O sea, si hay pedazos que les gustaron y otros no, que se tomen lo que les gustó y que se lo lleven en donde pueden, ¿no? Las presentaciones, las discusiones aquí realizadas serán disponibles en el web pronto, en nuestra página del Observatorio MICAL. Todo fue grabado, inclusive si alguien no quiere ver su cara o que su comentario sea reproducido, por supuesto lo puede mencionar y lo sacaremos con la ayuda de Tony y María, que nos ayudaron tanto esos días. Y pues las presentaciones en PowerPoint o en Prezi que se utilizaron también estarán disponibles. Hay textos escritos, redactados que se pueden, de los cuales pueden disponer igualmente. Así que el material está disponible. Ahora nosotros, frente al trabajo que nos queda, son un informe final para la comisión y la presentación, el packaging de los objetos técnicos y de las recomendaciones y de los guidelines que hemos sacado de ese proyecto. Ahora es el tiempo para nosotros de terminar presentando ese producto en una manera más o menos coherente, aun si con diferencias temáticas y disciplinarias hay una heterogeneidad que nunca se va a superar en este proyecto, pues que por lo menos intentemos dar algo que sea presentable en una forma satisfactoria para los funcionarios de las administraciones internacionales como la Comisión Europea, porque si no será difícil hacer esa promoción.
termino diciendo que para nosotros, entonces, nosotros todos los equipos de CIDESAL, 6 equipos, 26 personas, algunas de aquellas viviendo sobre este proyecto por más de 1 o 2 años, o sea, fue una maquinaria importante y una experiencia de vida. Tuvimos, imagínense, 5 bebés que nacieron durante el transcurso del evento. Lo que nos hace decir que la incubación de ese proyecto sí fue real, no fue nada como artificial. Y queremos, entonces, yo quiero agradecer muchísimo a mis colegas las y los colegas que compartieron ese tiempo conmigo con bastantes dificultades a veces, pero siempre con entusiasmo. Lo que quedará es mucho trabajo, pues, pero siempre como la convicción que había algo importante por llevar adelante y eso es una experiencia fabulosa. En fin, quería mencionar, empezamos ayer pues, con una foto del tango que seguramente fue importante, pero también con esa visión, esa perspectiva de Arnold Toynbee diciendo que ese historiador británico que entrábamos en la era de las diásporas. Y yo quiero aquí terminar con la visión, otra perspectiva visionaria que es la de Ulrich Beck, el sociólogo, sociofilósofo alemán, que dice que en este momento el cosmopolitismo ya se ha vuelto realidad a través de esas redes transnacionales como las que estudiamos y que ayudamos a crecer y a desarrollar. Y él dice que el problema hoy es más de aplicar un cosmopolitismo realista, que no es más utópico, pero que necesita como instrumentarse y tener equipos para realmente implementar situaciones que evitan a la sociedad el riesgo, como él la llama. Entonces, todos los riesgos de confrontación o de fragmentación social o de situaciones totalmente inequitativas en una humanidad que estaría rota por las divisiones, se trabajan en el contexto de unas opciones para lograr un cosmopolitismo realista. Entonces ese realismo es el que quise de manera tal vez un poquito fuerte imponer, hablando de un acercamiento instrumental al tema de las diásporas, pero es con esta perspectiva en la mente que quise aplicar esto. Y entonces pido a veces excusas, disculpas a los colegas que confronté ocasionalmente sobre este tema con una orientación que podía ser un poquito rígida sobre la instrumentación y el enfoque que yo pedía a todos mis colegas sobre la instrumentación al expenso para ellos de una visión más abierta o más amplia o más conceptual que teníamos por otros lados también. Así que a todos ustedes les quiero agradecer 1000 veces por la venida, el honor que nos hicieron de participar, de intercambiar, de interesarse a ese proyecto, y espero, nosotros nos interesamos mucho a los suyos, quisiéramos quedar en contacto y seguramente si hay algo que se pueda desarrollar a partir de aquí en adelante, lo haremos con mucho gusto después del 30 de junio que debemos entregar el informe final a la Comisión Europea. Entonces, muchas gracias a todos ustedes y quedamos para esta noche de tango juntos y buen regreso a sus lugares respectivos. No podemos irnos sin agradecer al equipo que tradujo, que nos asistió,
que organizó las salas y que estuvo presente en todos los momentos para hacer esto muy grande. Como nunca dejo la última palabra a Fernando, como lo entendieron, no, quiero enfatizar esa traducción excelente que tuvimos y agradecer, de hecho, porque nunca es fácil y esta vez lo debemos a esas personas. Y pues no quería agradecer directamente a Alejandra y Mabel, porque ellas siempre son maravillosas, entonces pues siempre les digo cuando les encuentro, y les encuentro varias veces. Gracias entonces.